La boda de Jalisco. Entre risas y flores sirvieron un banquete con las obras del padrino. 1939. El sol de mayo se derretía sobre Guadalajara como una maldición de fuego sobre el asfalto de las calles del centro histórico. Era 1939 y México aún sangraba por las heridas de la revolución, aunque los periódicos proclamaran la paz. Pero en Jalisco todos sabían que la paz era una máscara que cubría rostros marcados por la violencia. Los desaparecidos ascendían a cientos y las familias aprendieron a llorar en silencio, porque preguntar era firmar tu sentencia de muerte. Mariana Flores iba por la avenida Juárez con su vestido de novia en una caja de cartón bajo el brazo. Tenía 23 años y ojos color café recién molido, pero había en ellos una tristeza vieja, como si hubiera vivido demasiado en muy poco tiempo. Su boda con Roberto Sandoval era el sábado siguiente en la iglesia de San Francisco y todo el barrio comentaba sobre él. Evento. No porque fuera una boda lujosa. Mariana era hija de un carpintero y Roberto trabajaba en la fábrica textil, sino porque el padrino sería don Esteban Rojas, el hombre más poderoso y temido de Guadalajara. Don Esteban lo manejaba todo: las fábricas, los mercados, la policía, hasta las oraciones de los sacerdotes los domingos. Tenía 52 años, manos robustas manchadas de sangre invisible y una sonrisa que congelaba la sangre en las venas. Nadie sabía cuántos hombres habían desaparecido por orden suya, pero todos conocían a alguien que conocía a alguien que nunca volvió a casa. Lo detestaba con toda su alma, pero no podía hacer nada. Su padre, don Tomás, le había pedido prestado a don Esteban hace años, y la deuda se había expandido como una enfermedad. La única manera de pagarla era que don Esteban fuera el padrino de bodas, una manera de reclamar la posesión de sus vidas sin decirlo. El mercado de San Juan de Dios hervía con voces. Caótico. Vendedores pregonaban precios en un español entremezclado con palabras nahuatles supervivientes de tiempos ancestrales. Niños descalzos corrían entre los puestos, sus risas resonando bajo los arcos coloniales del mercado. El olor a cilantro, carne asada y tortillas recién hechas flotaba en el aire denso, mezclándose con el aroma metálico de la sangre fresca de las carnicerías y el dulzor empalagoso de las frutas tropicales expuestas al sol abrasador. Mariana se abría paso entre la multitud, sintiendo los ojos de extraños en ella, como insectos trepando por su piel. El vestido de algodón azul claro que su madre había cosido con florecitas se le adhería a la espalda por el sudor. Cada paso era un esfuerzo hercúleo, como si avanzara contra una corriente invisible que quisiera arrastrarla de nuevo a casa, muy lejos de lo que esperaba. Todos la conocían. En Guadalajara, todo el mundo conocía en San Juan de Dios a todos. Era imposible guardar secretos en un lugar donde las paredes escuchaban y los vecinos registraban cada movimiento, cada rostro, cada alteración en la rutina. La identificaban como la novia de Roberto, la que se casaría en las sombras de don Esteban. Algunos la observaban con compasión apenas disimulada, frunciendo los labios en impotente simpatía. Otros la observaban con desprecio apenas disimulado, como si hubiera vendido su alma al diablo y se mereciera todo lo que le ocurriera. Una anciana vendedora de especias, con los dedos amarillentos por el azafrán, escupió disimuladamente al suelo al paso de Mariana. Era un movimiento sutil, pero intencionado, una maldición silenciosa pasada por una tradición tan antigua como el mercado mismo.
Las lágrimas le ardían en los ojos, pero se negó a llorar. No aquí, no todos pueden ver. Se acercó al puesto de flores de doña Carmen, una mujer de 60 años con manos arrugadas como papel quemado y una mirada que había visto demasiado. Carmen había perdido a su hijo mayor en la cristiada cuando los federales arrasaron su pueblo en Jalostotitlán. Hallaron su cadáver colgado de un mezquite con un cartel que decía Cistero clavado en el pecho. Su hijo menor, de tan solo 19 años, había desaparecido hacía 3 años, luego de que don Esteban lo acusara de robo en una de sus fábricas. Su cuerpo nunca apareció, pero todos sabían que estaba enterrado en algún lugar del rancho maldito en Tlaquepaque. Ambas mujeres se miraron en silencio durante lo que pareció una eternidad, compartiendo un dolor que no necesitaba explicación. En los ojos de doña Carmen, Mariana vio su propio destino, una existencia de luto perpetuo, de interrogantes sin respuesta, de amaneceres con gritos ahogados en la garganta. Las flores para la boda, repitió Mariana en un susurro, como si temiera que las palabras, una vez pronunciadas, se hicieran demasiado reales. Doña Carmen asintió lentamente. Sus dedos temblaban al envolver rosas blancas y claveles rojos en papel de periódico amarillento. Cada movimiento era lento, pero sus manos parecían que se romperían al menor esfuerzo. El encabezado del periódico decía en letras negras y grandes: desaparecen 3 hombres en Tonalá, autoridades investigan. Pero todos sabían que la policía no haría nada. Las autoridades eran don Esteban, la policía era don Esteban, el gobierno era don Esteban, todo en. Jalisco lo llevaba puesto, invisible, su firma de sangre. Se le heló la sangre a Mariana a pesar del calor del mediodía. El mercado de repente parecía demasiado ruidoso, demasiado brillante, demasiado vivo para su funeral anticipado. «¿Sabes lo que haces, niña?», dijo Carmen, sin levantar la vista, con las palabras saliendo entre dientes. «Una vez que don Esteban entra a tu familia, nunca sale. Es como invitar a la muerte a sentarse a la mesa. Tu mesa. Es como abrirle la puerta al diablo y pedirle que se sienta en casa. Él no está solo, ¿sabes? Trae el infierno consigo». «No puedo, doña Carmen», respondió Mariana, su voz rompiéndose a pesar de intentar sonar firme. «Mi padre, la deuda. Tu padre es un cobarde», le interrumpió la anciana, con la amargura fermentada de décadas de pérdida. «Todos los hombres son cobardes ante los monstruos. Antes matan a sus hijas que defenderse. Prefieren morir antes que ceder. De rodillas como perros, morir de pie como hombres. Tu padre eligió su deuda. Él podría haber dicho que no desde el principio. Podría haber perdido su carpintería, su hogar, todo. Pero en lugar de eso te vendió. Y ahora se hace la víctima». Las palabras de Carmen eran crueles, pero verdaderas, y Mariana lo sabía. Había visto a su padre encogerse cada vez más con cada año que pasaba, cada vez más pequeño con cada factura impaga, cada nueva exigencia de don Esteban. Lo había visto. Perder la dignidad en pedazos hasta que no quedó nada del hombre fuerte que recordaba de su infancia. «¿Qué habría hecho usted?», dijo Mariana. Una pregunta que no esperaba una respuesta. Carmen finalmente levantó la vista y Mariana vio algo horrible y hermoso en sus ojos. Furia, sin diluir. «Yo habría quemado todo hasta los cimientos», dijo Carmen en voz baja pero firme. «Le habría clavado un cuchillo en el corazón a don Esteban mientras dormía. Y si me mataban por...» Ello
Al menos moriría sabiendo que me llevé a ese monstruo conmigo. Pero soy una mujer mayor ahora, niña. Es demasiado tarde para mí. Pero para ti aún hay tiempo de elegir. Mariana se mordió los labios, con lágrimas hirviendo en sus ojos. Sabía que Carmen tenía razón, pero ¿qué iba a hacer? Roberto había jurado que tras la boda hallarían el modo de alejarse de don Esteban. Tal vez mudarse a México, quizás cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Juntos. Pero Mariana sabía que eran ilusiones. Don Esteban no soltaba prenda. Aquella noche Roberto llegó a la casa de Mariana cuando el sol ya se había escondido tras las montañas, dejando el cielo manchado de violeta y rojo como presagios de sangre. Su cara estaba más que pálida. Estaba ceniciento, como si hubiera mirado a la muerte a los ojos y ésta le hubiera contado secretos. Las manos le temblaban tanto que tuvo que meterlas en los bolsillos de sus pantalones para que no se viera. Esconderlas. Se sentaron en el pequeño patio trasero bajo el naranjo que el padre de Mariana había plantado el día que ella nació. Era un árbol robusto de ramas gruesas que parecían brazos extendiéndose sobre aquel lugar que había visto crecer a Mariana. Su primer paso, su primera palabra, sus primeras lágrimas cuando su abuela falleció. El árbol había estado presente en todo, callado, firme. La luna se escondía tras nubes espesas que se arrastraban como monstruos surcando la noche. La oscuridad los envolvía por todas partes, espesándose a cada instante, como si la noche misma tuviera peso y sustancia. Los grillos habían dejado de cantar, cosa rara. Nunca antes se había hecho tanto silencio en su patio. Era como si incluso los insectos supieran que algo horrible estaba a punto de ser revelado. Roberto se pasó una mano por el pelo oscuro una y otra vez, un gesto que Mariana había llegado a reconocer, como señal de extrema ansiedad. Lo jalaba con tal desesperación que Mariana temía que se arrancara mechones completos. Su respiración era errática, como si olvidara cómo respirar y tuviera que recordárselo a sí mismo. «Tengo que decirte algo», rompió Roberto al fin, su voz haciéndose añicos. «Pero tienes que prometerme que no vas a gritar, que no vas a armar un escándalo si alguien escucha, si alguien sospecha que te lo dije». No terminó la frase. No hacía falta. Ambos conocían la reacción de don Esteban cuando pillaba a alguien de bocas largas. Lo habían visto en cadáveres arrojados en barrancos, en familias que desaparecían de la noche a la mañana, sin dejar más que casas vacías y preguntas sin respuesta. A Mariana se le detuvo el corazón. Ese instante antes de que te digan las malas noticias, cuando todavía existe la esperanza de que no sean tan malas como temes que sean. Imagina, había visto esa mirada en Roberto. Era la misma mirada que le vio a su padre cuando confesó la deuda con don Esteban, cuando las palabras salieron de su boca como vómito, manchando todo lo que tocaban. «¿Qué hiciste?», susurró ella, sin estar segura de si quería saberlo. Hay verdades que pesan tanto que destrozan el alma de quien las lleva. Roberto abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. Sus labios temblaron y las primeras palabras salieron, incomprensibles. Se aclaró la garganta con fuerza. El sonido rasposo rompió el silencio antinatural del patio. «Mi hermano Javier, recuerdas que desapareció hace 2 meses». Las palabras salían ahora, apresuradas, como si las hubiera estado conteniendo demasiado tiempo y ya no pudiera detenerlas. Todos dijeron que se había ido a Michoacán a trabajar, que había encontrado trabajo en una fábrica, que estaba bien y que pronto escribiría. Pero eso era falso,
todo era una mentira. Yo conocía la verdad desde el principio, pero fui demasiado gallina para hablar, demasiado miedosa para revelar la verdad. Dejé que todos se tragaran la historia falsa. Hizo una pausa, tragando con fuerza. Mariana podía observar las lágrimas acumulándose en sus ojos, brillando tenuemente bajo la luz que se filtraba desde la casa. Javier había estado robando dinero de la fábrica en la que trabajaba. No mucho, 50 pesos por aquí, 70 por allá. Creyó que nadie se daría cuenta porque eran sumas pequeñas, pero era dinero de don Esteban, y don Esteban observa todo. Tiene contadores que revisan cada centavo, auditores que rastrean cualquier error. Es como un Dios que todo lo ve, todo pecado, por pequeño que sea. El mundo se ladeó a sus pies. La tierra misma parecía tambalearse. «¿Qué estás diciendo, Roberto?» Su voz era hueca, como si hablara desde la distancia. Lo llevaron al rancho de don Esteban. Siguió Roberto, cada palabra como si le arrancaran los dientes. Aquel sitio en las afueras de Tlaquepaque, que todos conocen pero de lo que nadie habla. Ya sabes a quién me refiero. El que tiene los muros altos con vidrios rotos clavados en la cima. El que tiene guardias armados en la puerta las 24 horas. El lugar al que la gente entra pero nunca sale. Mariana conocía el lugar. Todo Guadalajara lo conocía, pero nadie lo nombraba. Era un secreto a voces, una verdad compartida en susurros que nunca se convertían en acusaciones abiertas. Las madres amenazaban a sus hijos con portarse bien o terminarían allí. Las esposas rezaban para que sus maridos nunca fueran llamados allí. Era el lado oscuro de todo lo que don Esteban representaba. Javier me mandó una nota antes de desaparecer por completo. Roberto sacó de su bolsillo un papel doblado, tan arrugado y sucio que era casi ilegible. La mandó con un niño de la calle que trabajaba en el rancho acarreando agua. Le dio 2 pesos que traía escondidos en el zapato. El niño se jugó el pellejo para traerme esto. Lee. Pasó el papel a Mariana con las manos temblando tanto que el papel crujió. Lo desplegó bajo la luz tenue de la ventana de la cocina. La letra era de Javier, pero apenas reconocible. Las letras estaban torcidas, unas palabras escritas con tal prisa que se atropellaban entre sí. Había manchas oscuras en el papel que Mariana no quería imaginar qué eran. Roberto, querido hermano, si estás leyendo esto, es que Miguel logró escapar. Me tienen en el sótano del rancho. Son 5 hombres. Me alimentan una vez al día, agua cada 2 días. Me piden nombres de otros ladrones. No sé, tíos. Les dije que actué solo. No me creen. Todos los días me hacen cosas. No puedo escribir qué. Duele demasiado recordar. Duele más que el dolor. Ayúdame, Roberto. Sé que papá te dijo que me olvidaras, que finjas mi muerte por seguridad. Pero, hermano, prefiero estar muerto de verdad a estar aquí. Por favor, si me amas, acaba con esto de cualquier manera. Hermano Javier. Mariana leyó la nota 3 veces, cada vez haciendo que las palabras parecieran más reales, más imposibles de creer. Sus dedos dejaron manchas de sudor en el papel manchado. «¿Cuándo te llegó esto?», preguntó con la voz entrecortada hace 2 meses, 3 días después de que se lo llevaran. El niño que la trajo me dijo que Javier estaba muy flaco, todo golpeado, le faltaban 2 dientes. Me dijo que cada noche escuchaba ruidos en el sótano, no solo gritos. Javier, sino de otros.
Dijo que una vez vio que sacaban un cuerpo envuelto en lona ensangrentada y lo subían a una camioneta. Nadie preguntó quién era. Nadie dijo nada. Simplemente lo levantaron y se lo llevaron. Roberto se secó la cara con el dorso de la mano, embarrándola de lágrimas y sudor. Y yo no hice nada. Tenía la nota en la mano, tenía la evidencia, sabía dónde estaba mi hermano, sabía que me estaba suplicando que lo ayudara y tuve miedo. Maldito gallina. Estuve asustada. Pensé que si intentaba algo, ir a la policía, organizar un rescate, don Esteban me mataría a mí también. Mataría a mi madre, mataría a mi padre, mataría a mi hermanita, y Javier moriría de todas formas en ese sótano. Se tapó la cara con las dos manos, su cuerpo temblando con sollozos silenciosos que eran más desgarradores que cualquier grito. Y no hice nada. Continuó entre lágrimas. Les dije a mis padres que Javier estaba en Michoacán. Les dije que me había mandado una carta, que estaba bien, que había conseguido trabajo, que nos escribiría pronto con su nueva dirección. Les mentí todos los días que me preguntaron por él. Y cada noche me acostaba sabiendo que mi hermano estaba siendo torturado a solo 10 kilómetros de donde yo me acostaba en mi cómoda cama. Mariana no sabía qué decir. ¿Qué podía decir ante tal revelación? ¿Cómo podía condenar a Roberto cuando ella misma no sabía lo que habría hecho? El miedo es un veneno paralizante que transforma a las personas en estatuas de sal inmóviles, incluso cuando el fuego cae del cielo. Javier desapareció hace 2 meses, continuó Roberto, su voz volviéndose casi mecánica, como si estuviera recitando hechos en lugar de hablar del destino de su hermano. 2 meses. Y don Esteban nunca dijo nada. Se comportó como si nada hubiera ocurrido, como si Javier nunca hubiera existido. Cuando me veía en la calle, me saludaba. Roberto, chico, ¿cómo está tu familia? Ann, como si no supiera que tenía a mi hermano pudriéndose en su sótano. Roberto miró a Mariana, sus ojos enrojecidos e hinchados por la culpa que nunca podría expiar. Pero hace 3 días, cuando fui a su hacienda para ultimar detalles de la boda, me dijo algo que me congeló la sangre en las venas. Me sentó en su biblioteca, ese cuarto lleno de libros que nunca lee, pero que colecciona para aparentar ser culto. Me sirvió un trago de tequila. El mejor tequila, me dijo, solo para ocasiones especiales. Y entonces se sentó y me sonrió con esa sonrisa suya, la que no alcanza los ojos. ¿Qué te dijo? Dijo Roberto. Mi niño. Esta va a ser una boda para recordar. El festín será legendario. He logrado hacerme con la mejor carne, de tradición familiar. Y entonces se rió. Se rió. Lo suficiente para hacerme saber que se refería a Javier. Mariana se llevó una mano a la boca al sentir a Billy trepar por su garganta. No podía ser cierto, no podía ser verdad, pero en el fondo de su corazón sabía que don Esteban era capaz de eso y más. «Tenemos que cancelar la boda», dijo ella, su voz firme, pero su cuerpo temblando. «No podemos hacer esto. Es una bestia». «Si cancelamos, don Esteban nos mata a todos», respondió Roberto desesperado. «A ti, a mí, a tu padre, a tu madre, a todos. Dice que la boda es su manera de probar que él manda en esta ciudad, en todo, nuestras fiestas más santas». Mariana se levantó y caminó en círculos bajo el naranjo. Su cerebro giraba,
buscando una forma de escape que sabía que no estaba allí. Estaban atrapados en una red tejida por un monstruo, y cada movimiento solo los enredaría más. «Debe haber algo que podamos hacer», susurró ella. «Ir a la policía, al sacerdote, a alguien». «La policía sirve a don Esteban», interrumpió Roberto con amargura. «El cura recibe de don Esteban. No hay nadie en esta ciudad que no tenga en el bolsillo o que no le tenga miedo. Somos esclavos, Mariana. Todos somos esclavos y actuamos como si fuéramos libres». Los días previos a la boda fueron una tortura que Mariana no podía despertar. Cada vez que cerraba los ojos veía a Javier Sandoval, el hermano de Roberto, al que apenas conocía, siendo torturado en ese rancho del que todos hablaban en voz baja. Imaginaba sus gritos, su agonía, su desesperación. Final. Y entonces visualizaba su carne siendo cocinada, servida en platos elegantes, mientras la gente reía y bebía. El jueves por la tarde, 2 días antes de la boda, Mariana tuvo una visita. Doña Soledad Ramírez, una mujer de 40 años, de rostro adusto y ojos negros como el carbón, se presentó en su puerta. Soledad era conocida en el barrio como la viuda, aunque nadie sabía de quién era viuda. Se decía que estaba asociado con revolucionarios que aún actuaban en las sombras, sociedades que combatían a hombres como don Esteban. «Necesito hablar contigo», dijo Soledad, sin rodeos, a solas. Se sentaron en el mismo patio donde Roberto había revelado la verdad. Soledad sacó una cajetilla de cigarrillos y le ofreció uno a Mariana, quien negó con la cabeza. La mujer encendió el suyo y lanzó una bocanada de humo al aire de la tarde. «Sé lo que don Esteban está planeando para tu boda», comenzó Soledad, «y sé lo que le hizo al hermano de Roberto, y no soy la única que lo sabe. Otros estamos hartos de su yugo. Otros recordamos lo que es ser libres». Se encendió una chispa de esperanza en el pecho de Mariana, aunque no se dejó ilusionar. «¿Qué dices?» «Digo que podemos detenerlo, pero te necesitamos. Don Esteban estará vulnerable en la boda, rodeado de personas con la guardia baja porque piensa que es invencible. Es el momento. Momento perfecto. ¿Para qué?» Soledad la miró a los ojos y Mariana vio algo en ellos que la aterró y la emocionó a la vez. Absoluta determinación de asesinarlo. El mundo de Mariana se detuvo. El viento cesó. Los pájaros callaron. Su corazón pareció detenerse por un momento. «Estás loca», susurró al fin. «Imposible. Tiene hombres armados por todos lados. Nos matarían a todos antes de que pudiéramos acercarnos a él». «No, si lo hacemos bien», respondió Soledad tranquila. «No, si usamos el factor sorpresa. Don Esteban va a acatar el almuerzo, como es su costumbre. Es su manera de humillar a las personas, de hacerles ver que tiene poder sobre lo que comen. Podemos usar eso, envenenarlo, algo así. Pero dime, ¿cómo será la ceremonia? ¿Quién servirá la comida? Cuando llega don Esteban, todo importa». Mariana se quedó callada un rato. Sabía que lo que Soledad planteaba era peligrosa, probablemente suicida, pero tampoco podía pasar el resto de su vida sabiendo que había consumido el cuerpo de Javier Sandoval, que había participado en una atrocidad sin hacer nada. Si iba a morir, moriría peleando. «¿Cómo sé que puedo confiar en ti?», preguntó Mariana. Soledad se subió a la manga izquierda de la blusa, dejando al descubierto una cicatriz que le recorría desde el codo hasta la muñeca. «Don Esteban asesinó a mi esposo hace 5 años. Lo torturó.
en ese rancho maldito antes de matarlo. Me mandaron su cuerpo en partes, un dedo por día durante una semana, de advertencia porque mi marido había intentado sindicalizar a los obreros de la fábrica. Esta cicatriz me la hice el día que decidí que no viviría más con miedo. He estado esperando el momento adecuado para vengarme. Tu boda es ese día. Las lágrimas se deslizaron por las mejillas de Mariana. No eran lágrimas de tristeza, eran de rabia. Rabia a don Esteban, a su padre por cobarde, contra Roberto por no salvar a su hermano, contra el mundo por tener monstruos y morir los buenos en silencio. Dime, ¿qué quieres que haga?, dijo finalmente. Los 2 días siguientes fueron un torbellino de arreglos y conspiraciones clandestinas. Mariana le reveló todo a Roberto, quien primero se negó, luego lloró y finalmente reconoció que no había otra manera. O morían tratando de matar a don Esteban, o vivían como gallinas el resto de sus días, de sus vidas. Soledad trajo a 3 hombres y 2 mujeres que habían perdido familiares a manos de don Esteban. Todos tenían su propio horror, su propia razón para arriesgarlo todo. El plan era sencillo, pero necesitaba una sincronización perfecta. Don Esteban llegaría a la boda con sus guardaespaldas, pero, como era el padrino, tenía que sentarse en la mesa principal con los novios y las familias, en donde Esteban probaría la comida primero. Era su manera de mostrar dominio. Soledad había obtenido un veneno especial, uno que tardaba 30 minutos en surtir efecto y que era imposible de detectar en el sabor. Mariana debía de cerciorarse de que don Esteban se comiera ese plato. La mañana del sábado amaneció con el cielo despejado y azul. El mundo parecía reírse de la catástrofe que estaba por ocurrir. La iglesia de San Francisco estaba adornada de flores blancas y cintas doradas. Los bancos estaban llenos de invitados, muchos de los cuales habían llegado más por temor que por júbilo. Todos conocían al padrino y todos conocían que decir no era una opción. Se vistió en la sacristía de la iglesia, sus manos temblando mientras su madre le abrochaba el vestido blanco. Su madre, María Elena, era una mujer pequeña y silenciosa que hacía tiempo que había aprendido a no preguntar, pero mientras peinaba el cabello oscuro de su hija, se inclinó y le susurró: «Sé lo que. ¿Qué vas a hacer? Tu padre no lo sabe, pero yo he visto esa mirada en los ojos de las mujeres en la Revolución. Es la mirada de alguien que ha preferido morir de pie antes que vivir de rodillas». Mariana se giró para mirar a su madre. «¿Cómo? Porque yo también tuve esa mirada», respondió María Elena con la voz entrecortada. «Hace 25 años, cuando los federales quemaron mi pueblo, maté a 2 soldados con mis propias manos antes de que me capturaran. Me violaron, me torturaron y, cuando me dejaron por muerta, algo en mí murió de verdad. Me acobardeé, Mariana, me convertí en tu padre, pero tú no tienes que serlo. Haz lo que tengas que hacer». Las 2 mujeres se abrazaron en silencio, compartiendo una comprensión que iba más allá de las palabras. Entonces, María Elena terminó de acomodar el velo de Mariana y salió de la sacristía sin voltear a ver. La ceremonia se inició con el órgano de la iglesia. Mariana recorrió el pasillo del brazo de su padre, quien se movía con incomodidad en su traje, tomado en préstamo. Don Tomás evitaba mirar a su hija, incapaz de afrontar la culpa que lo devoraba. Roberto le esperaba en el altar, más pálido que un muerto, con la mirada fija en Mariana como si fuera lo único real en un mundo de sueños. Y allí, en el primer banco, a la derecha,
Don Esteban Rojas, vestido de negro y con un pañuelo rojo en el bolsillo del pecho. Su cabello gris estaba peinado hacia atrás con gomina y su sonrisa era amplia y segura. A su lado, sus dos guardaespaldas, líderes, G. Héctor y Ramiro, dos tipos enormes con cicatrices en la cara y pistolas debajo de las chaquetas. Don Esteban miró a Mariana mientras caminaba por el pasillo con una mirada que la desnudó, como si pudiera ver a través de ella, como si supiera lo que estaba planeando, pero no podía. Imposible. El padre Ignacio, un sacerdote de 60 años, con voz trémula y manos artríticas, ofició la ceremonia con la rapidez de quien desea concluir cuanto antes. Las palabras clásicas resuenan vacías en ese lugar, como si Dios mismo hubiera abandonado el lugar. Cuando llegó el momento de votar, Mariana tuvo que forzar las palabras a través de su garganta, como si estuviera tragando vidrio. «Acepto», dijo al fin, y las dos palabras resonaron en la iglesia como una sentencia de muerte. La recepción fue en el patio de la Casa de las Flores, un lugar sencillo pero transformado con adornos alquilados y luces de colores colgadas de los árboles. Habían colocado mesas largas cubiertas con manteles blancos y en el centro un arreglo floral que disimulaba su marchitez. La banda de mariachis que don Esteban había insistido en contratar tocaba a todo volumen en una esquina. Sus trompetas desafinadas añadían un elemento surrealista a la escena. Don Esteban se sentó en la cabecera entre Mariana y Roberto, su presencia extendiéndose sobre la mesa como un tumor. Maldad. Bebía tequila directamente de la botella y decía cosas que nadie se atrevía a no considerar graciosas. Sus guardaespaldas estaban dispersos por todo el patio, sus ojos entrenados para detectar amenazas. La comida se sirvió. Los meseros, todos ellos rostros familiares del vecindario que habían sido contratados para la ocasión, traían bandejas de arroz, frijoles, tortillas recién hechas. Y entonces llegó el plato fuerte, carnitas de carne, especial que don Esteban había facilitado personalmente. El olor era intenso y especiado, y en otras ocasiones habría resultado apetitoso. Pero Mariana se mareaba solo con ver los platos. «Un brindis», dijo don Esteban alzando su copa. «Por los novios, por el amor, por la fidelidad, más importante que cualquier otra cosa en el mundo. Quien falla a la lealtad, falla a todo». Todos levantaron sus copas temblorosos y bebieron. Mariana divisó a Soledad entre la multitud, sirviendo comida en una de las mesas traseras. La mujer asintió casi imperceptiblemente con la cabeza. Era la señal. El plato envenenado estaba preparado. Miguel, uno de los camareros y miembro de la Soledad, se acercó a la mesa principal con una bandeja. Sobre ella había un plato de carnitas que parecía igual a todos los demás, salvo por una pequeña marca en el borde del plato, una pequeña flor grabada que solo alguien que supiera qué buscar notaría. «Don Esteban», dijo Miguel, su voz temblando. «Respetuosa, este plato es para usted, como padrino. Es un honor de la familia Flores y Sandoval». Don Esteban observó el plato y luego a Miguel con los ojos entrecerrados. Por un instante Mariana creyó que había descubierto el engaño, pero entonces don Esteban sonrió. «Está hecho. Respeto y reconocimiento. Esto es lo que espero de vosotros». Cogió su tenedor y comió con ganas, metiéndose trozos de carne en la boca. Mariana miraba todo. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. 30 minutos. Eso era todo lo que tenían que hacer. 30 minutos. Y don Esteban estaría muerto y tal vez solo.
Tal vez Guadalajara podría respirar de nuevo. Pero entonces algo sucedió que nadie esperaba. Don Esteban, al tercer bocado, se detuvo. Dejó caer el tenedor sobre la mesa con un ruido metálico que silenció a todos. El silencio se abalanzó sobre el patio como una ola helada. Mariana sintió que la sangre se congelaba. «Este sabor», dijo don Esteban en voz baja, su voz extrañamente suave, «es curiosa, muy y peculiar». Héctor, su principal guardaespaldas, se acercó de inmediato. «¿Algún problema, jefe?» Don Esteban no respondió. En cambio, miró a Mariana con algo imposible de descifrar en su rostro. Luego, su mirada vagó hacia Roberto, luego hacia Miguel, que aún permanecía de pie cerca de la mesa, y finalmente hacia Soledad, al fondo. «Traigan a la cocinera», ordenó Don Esteban. Ahora, dos de sus hombres se adentraron en la casa y volvieron arrastrando a Lucía Mora, la cocinera. Lucía, una mujer de 50 años, madre de 5 hijos que había accedido al plan porque don Esteban había asesinado a su marido años atrás. Ahora, arrastrada ante don Esteban, su rostro estaba blanco de terror. «¿Cocinaste esto?», preguntó don Esteban, su voz peligrosamente tranquila. «Sí, don». «Esteban», balbuceó Lucía, «la hice tal como usted me dijo, con la carne que usted me dio. Come algo», interrumpió don Esteban, señalando su plato. Ahora Lucía miró el plato y luego a don Esteban, y en sus ojos Mariana vio el horroroso entendimiento de que todo había ido mal. La mujer sabía que ese plato estaba envenenado. Si lo ingería, moriría en 30 minutos. Pero si se negaba, don Esteban la mataría. «No tengo hambre, don Esteban», dijo Lucía en voz baja. «No te estoy preguntando si tienes». «Hambre», respondió don Esteban, sacando una pistola de su chaqueta y apuntando a la cabeza de Lucía. «Te estoy ordenando que comas». El patio estaba en silencio. Ahora hasta los mariachis habían dejado de tocar. Todos miraban con horror, inmóviles. Mariana quería gritar, quería moverse, pero su cuerpo no respondía. Lucía recogió el tenedor con mano temblorosa y se llevó un trozo de carne a la boca. Lo masticó lentamente, tragó y rompió a llorar. Silencio. Don Esteban lo contempló con una sonrisa cruel. Luego se giró hacia la multitud, su arma todavía en la mano. «¿Saben qué es lo que me da risa de ustedes, los tapatíos?», dijo en voz alta y clara. «Que se creen listos. Se creen que me pueden conspirar en contra, que me pueden planear mi muerte y yo no me voy a dar cuenta. Pero yo me doy cuenta de todo. Siempre». Se giró hacia Mariana y Roberto, y ahora Mariana supo que todo había cambiado. Acabado, no solo el plan, sino sus vidas. Desde hace días sabía que algo se tramaba, prosiguió don Esteban. Traidores, como Miguel aquí presente, como Soledad Ramírez allá atrás, como media docena más. Pero los dejé continuar porque quería ver hasta dónde llegarían. Quería darles esperanza antes de arrebatársela. Se acercó a Mariana, su rostro tan cerca del suyo que podía oler el tequila en su aliento. «Y tú, mi ahijada, eres la más estúpida. ¿En serio creíste que podrías matarme en tu propia boda? ¿Podría estar comiendo veneno y no saberlo?» «¿Cómo?», murmuró Mariana. «Porque cambié los platos, estúpida», contestó don Esteban riendo secamente.
Hace 20 minutos, mientras todos estaban distraídos con la ceremonia, el plato envenenado que acabas de ver probar a Lucía era en realidad uno de los platos normales. El plato real, el que Miguel trajo para mí, ya está en el estómago de otro. Mariana sintió que su corazón se detenía. Miró a su alrededor, confusa. Entonces divisó a su padre, don Tomás, en una mesa lateral. Su padre la observaba, con los ojos vidriosos. Tenía comida en su camisa y su plato estaba vacío. No, susurró Mariana. No, por favor. Sí, dijo don Esteban, complacido. Tu amado padre, tan desesperado por complacerme, tan desesperado por probar su lealtad, se tragó el plato envenenado hace 25 minutos. En 5 minutos más va a empezar a convulsionar. En 10 minutos estará muerto. Mariana corrió a su padre y se arrodilló delante de él. Don Tomás la observaba sin entender, su rostro palideciendo y sudando. «Papá, papá, mírame», lloraba Mariana. «Perdón, en serio, perdón. ¿Qué pasa?», murmuró don Tomás con la voz apagada. «No me siento bien». La madre de Mariana, María Elena, llegó corriendo. Su rostro estaba destrozado por el horror. Sostuvo a su marido en sus brazos mientras comenzaban las convulsiones. Don Tomás se contorsionó, su cuerpo contorsionándose, espuma brotando de su boca, sus ojos fijos en. Los ojos de Mariana estaban confusos y asustados. «Esto es lo que sucede cuando se confabula contra mí», murmuró don Esteban paseándose lentamente por el patio, mientras todos miraban horrorizados. «Esto es lo que ocurre cuando olvidan quién manda en esta ciudad. Soy la ley. Soy Dios aquí. Y cualquiera que piense lo contrario acabará como este pobre infeliz». Don Tomás lanzó un último grito ahogado y se quedó inmóvil en los brazos de su esposa. María Elena no lloraba. Se quedó de pie sosteniendo él. El cuerpo de su esposo, con una mirada que Mariana jamás olvidaría. Odio, odio puro, concentrado, total. Don Esteban se volvió hacia sus guardaespaldas. «Llévate a todos los conspiradores, ya sabes qué hacer con ellos». Los hombres de don Esteban se movieron con eficiencia brutal, apresando a Miguel, Soledad, Lucía y otros 3 cómplices del complot. Los arrastraron fuera del patio, gritando y suplicando clemencia que nunca llegaría. Mariana conocía su destino. El rancho en Tlaquepaque, la tortura, el olvido. Don Esteban se giró entonces hacia Mariana y Roberto, quienes seguían petrificados en sus asientos. «En cuanto a vosotros dos», dijo con una sonrisa que mostraba dientes amarillentos, «no os voy a matar. Eso sería demasiado sencillo. Más bien, van a vivir con lo que hicieron. Mariana, asesinaste a tu propio padre. Roberto, fallaste en vengar a tu hermano y ahora van a continuar con esta boda. Van a continuar con sus vidas y cada vez que se vean las caras, recordarán este día». Se inclinó, 23-23, cerca de ellos, su voz reduciéndose a un susurro venenoso. «Y si alguna vez en la vida vuelven a intentar algo en mi contra, no solo morirán ustedes, morirán todos sus familiares, todos sus amigos, todos sus conocidos. Los voy a matar a todos y voy a hacer que vean cada muerte antes de matarlos a ustedes. ¿Entendiste?». Mariana no pudo hablar, solo asintió, las lágrimas cayendo silenciosamente por sus mejillas. Don Esteban se irguió y chasqueó los dedos.
Que siga la fiesta, sigan comiendo, sigan bebiendo. Esto es una fiesta después de todo. Los mariachis asustados volvieron a tocar. Los invitados, conmocionados, fingieron comer y beber mientras el cuerpo de don Tomás era retirado del patio. La fiesta continuó como una parodia obscena de celebración, todos conscientes de que estaban atrapados en una pesadilla de la que no podían despertar. Las semanas que siguieron a la boda fueron las más negros en la vida de Mariana. Su madre se había encerrado en su habitación y no hablaba con nadie. Roberto y ella vivían en un pequeño departamento que don Esteban les había obsequiado, pero que en realidad era una jaula de oro en donde podía tenerlos bajo su supervisión. Todas las noches Mariana soñaba con su padre muriendo en sus brazos, sus ojos acusadores fijos en ella. Las noticias sobre los conspiradores llegaban a cuentagotas. Lucía Mora había aparecido muerta en un callejón, su cuerpo expuesto como una advertencia. Miguel había desaparecido y decían que se lo habían llevado al rancho. Soledad Ramírez había aguantado más, pero también desapareció. Su cuerpo nunca fue hallado. Guadalajara continuaba su ritmo, ajena al dolor. Las fábricas seguían funcionando, los mercados seguían vendiendo, la gente seguía viviendo, pero había un nuevo silencio en la ciudad, un silencio más profundo que antes. La gente había aprendido que hasta pensar en oponerse a don Esteban era en vano. Él lo conocía todo, lo manipulaba todo, lo veía todo como Dios, pero mucho más cruel. 2 meses después de la boda, Mariana recibió una invitación. Era una nota de don Esteban invitándola a un banquete en su hacienda. La nota decía: «Es hora de que conozcas toda la verdad sobre tu boda. Ven sola, no es una pregunta». Mariana sabía que no podía negarse. Dijo a Roberto que la esperara en casa y abordó el autobús que la llevaría a las afueras de Tlaquepaque, a la hacienda de Don. Esteban era un castillo medieval en el desierto. Los guardias de la puerta la reconocieron y la dejaron pasar sin decir nada. La condujo a un suntuoso comedor donde don Esteban la esperaba sentado en la cabecera de una mesa larga. Frente a él había un solo plato cubierto con una tapa de plata. «Mariana, mi querida ahijada», dijo don Esteban con falsa calidez, «me alegro de que hayas venido. Siéntate». Mariana se sentó en la cabecera opuesta de la mesa, lo más alejada posible de la otra, lo más lejos posible de él. «¿Por qué me trajiste aquí?», dijo con la voz tensa. Don Esteban se recostó en su silla, encendiendo un cigarro grueso. «Porque hay algo que debes saber, algo que cambiará todo. ¿Recuerdas lo que te dije en la boda sobre el plato envenenado? Dijo que mi padre se lo comió por error. Mentí. El suelo pareció desaparecer bajo los pies de Mariana». «¿Qué? Tu padre no se tragó el plato envenenado por error», dijo don Esteban sonriendo escalofriantemente. «Se lo comió. Porque yo le mandé. Le dije exactamente qué plato era y que estaba envenenado. ¿Y sabes qué hizo tu amado padre? Tu cobarde padre se lo comió de todos modos». «Mientes», susurró Mariana, aunque en su interior sabía que era cierto. Le dije: «Tomás, tu hija trató de envenenarme. Ese plato está envenenado. Si eres leal, cómetelo tú en mi lugar, y demostrarás que mi familia todavía me sirve». Y él lo hizo. Prefirió la muerte antes que enfrentarme. ¿Qué es? ¿Qué era tu padre? Algo se rompió dentro de Mariana.
no era solo dolor, era algo más, algo destructivo. Era la conciencia de que nunca había existido esperanza, nunca había existido libertad, solo esclavitud. Don Esteban destapó el plato de plata que tenía delante. Debajo, una foto antigua, amarillenta por el tiempo. Mariana tuvo que entrecerrar los ojos para distinguir qué era, y cuando lo hizo, sintió que su alma se congelaba. Era una foto de Sue.